Buenas noches, chicos. El día de hoy comenzamos nuestra clase. En este día vamos a ver algo sobre estadística y les voy a compartir qué es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, como les decía, eh, este tema es importante para cualquiera de cada uno de nosotros. Hay personas que se dedican a la parte agrícola, a la parte de costura, a la parte de albañilería, a la parte puede ser algo de educación. Y bueno, la estadística es una herramienta interesante e importante que forma parte de las matemáticas, ¿sí? Esto de estadística, ¿para qué me sirve? ¿O de qué se encarga esta parte de la estadística? Como podemos ver en este momento, vemos que la estadística se encarga de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos con el fin de extraer conclusiones y tomas de decisiones. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, no? Por ejemplo, un educador hace estadística para conocer las calificaciones promedio en un cierto tipo de materia. Con esto de la estadística podemos sacar promedios, podemos sacar el valor máximo, ¿sí? De una nota, el valor mínimo, podemos ver cuántas personas pasaron la materia, cuántas reprobaron. Todo esto hace la estadística, ¿no? Eh, la mayor parte de las personas podemos hacer este tipo de estadística. En esta estadística se clasifica en dos grandes grupos. La estadística descriptiva, como usted puede ver aquí, y la otra es la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva? Dice la estadística descriptiva se encarga de recopilar, organizar, analizar y presentar datos de una manera clara y concisa. Entonces, por ejemplo, un comunicador deportivo, ahora que se acerca esto de la Copa América, eh, estos relatores hacen estadística, ¿sí? Cuando relatan algún partido. Por ejemplo, el número de goles que va a hacer Ecuador durante estos tres partidos, el máximo goleador, los goles promedios en el primer tiempo, ¿sí? ¿Quién hizo el primer gol? ¿Quién hace el último gol? Todos estos datos que uno recopila es estadística. ¿Pero qué clase de estadística es? Estadística descriptiva. ¿Cuál es el objetivo de esta estadística? Como lo podemos ver ahí, ¿sí? El objetivo de esta estadística me dice que describe las características principales de un conjunto de datos, como la tendencia central. La tendencia central es la media, el promedio, la dispersión, qué tan dispersos están los datos, ¿sí? ¿Qué métodos utiliza este tipo de estadística? Dice que utiliza herramientas como tablas, gráficos, ¿sí? Y valores como la media, mediana y moda, ¿ok? Esto lo veremos más adelante. Entonces, conclusión, la estadística descriptiva recolecta, organiza, analiza y presenta la información. ¿Cuál es el objetivo? Es de un conjunto de datos, resumirlo mediante alguna tabla y gráfico. Ustedes se darán cuenta que en algunos casos te ponen, cuando hacen estadística, te hacen un diagrama, ¿sí? Un diagrama circular. A ese diagrama circular, ¿sí? Se le puede ver, observar los porcentajes, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esto de aquí, ¿sí? Me sirve o me da una pauta acerca de la estadística descriptiva. El día de hoy, vuelvo y repito, vamos a conocer simplemente términos básicos que usted debe de conocer. Entonces, es muy importante que copie o preste mucha atención para luego en la grabación usted lo pueda ver, ¿no? ¿Ya? En cambio, ¿qué hace la estadística inferencial? ¿Sí?
fíjense que la estadística inferencial, aparte, muy contraria a la estadística descriptiva, me dice, usa los datos de la muestra para calcular estimaciones de los parámetros de la población. Ya vamos a ver qué es muestra, qué es población, ¿sí? Ya lo vamos a ver en un instante. Le hago un ejemplo de estadística inferencial que muy pocos la pueden hacer. Ejemplo, usted trabaja en una empresa, digamos Coca-Cola, ¿sí? Y la empresa te dice que el promedio general de las botellitas de Coca-Cola es de 300 ml, ¿sí? Usted hace un estudio, ¿sí? Coge una muestra, una parte, ¿sí? Y usted hace este estudio y dice, no, las botellitas tienen un contenido de 200 ml. Entonces, ahí usted hace una estadística inferencial por medio de lo que se llama contraste de hipótesis. Este tipo de estadística, donde analiza la muestra y no la población, se lo conoce como estadística inferencial. Fíjense que esta estadística muy pocas personas la pueden hacer porque necesitan conceptos más amplios para poderla aplicar. En cambio, que la estadística descriptiva, como la misma palabra lo dice, recolecta, organiza, describe y presenta los datos, ¿no? Que la mayoría de nosotros la podemos hacer. Ahora sí, vamos viendo qué es la población, ¿sí? ¿Qué es la población? Dice que la población es un conjunto completo de individuos, objetos o eventos que poseen características en común. Profesor, un ejemplo de población. Digamos, los estudiantes, todos los estudiantes del bachillerato acelerado. Esa es la población. Todos los estudiantes que conforman el bachillerato acelerado. Esa es la población. ¿Qué es la muestra? Fíjense ustedes. Dicen que la muestra es un subconjunto, es una parte de la población. Ejemplo de muestra. Si yo ya tengo mi población, todos los estudiantes del bachillerato acelerado, mi muestra es una parte. ¿Quién puede ser mi muestra? Todos los estudiantes del bachillerato acelerado que usan lentes. Esa es una muestra. Es una parte de la población. Yo siempre esto lo veo con el siguiente ejemplo. Imagínese usted que está en una fiesta y usted ve un pedazo de torta. Entonces usted se pregunta, ¿ese pedazo de la torta estará buena o estará mala? La torta es la población. La torta es la población. Entonces, para saber si ese pedacito o esa torta está buena, ¿qué es lo que hace? Oye, déjame probar un pedazo. Ese pedazo es la muestra. Usted no necesita comerse toda la tortita para saber si la torta es buena o mala. Solamente un peñisco, un pedacito, y ese pedacito es la muestra. Entonces, esa es la relación entre población y muestra. Otro ejemplo, usted va a una librería y usted analiza, ve un libro. ¿Qué hace? Usted no lee todo el libro para comprarlo. Usted no lo lee. ¿Usted qué hace? Ve, chequea unas cuantas páginas, ¿sí? Y usted dice, sí, este libro me interesa. Entonces, lo que usted está analizando es la muestra. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? Población y muestra. ¿Qué es población? La población es el conjunto de individuos, objetos al cual yo le voy a obtener, a sacar una información. ¿Y qué es la muestra? La muestra es un subconjunto, una partecita de la población. ¿Ok? Otro ejemplo entre población y muestra. Equipos de fútbol de la Liga Ecuatoriana. Ok, esa es mi población. ¿Cuál es mi muestra? Equipos de fútbol que pertenecen a la costa. Entonces, si ven, ¿no? Mi población es lo más grande y mi muestra es lo más pequeño. Eso hay que tenerlo claro, por favor. ¿Sí? Cuando usted defina entre población y muestra, defínalo de una buena manera, ¿no? Ahora,
Cuando nosotros obtenemos una muestra, nosotros tenemos que utilizar un muestreo. ¿Qué es el muestreo? Es un proceso de selección y extracción de la muestra a partir de la población. ¿Ok? Entonces, creo que esto entre población y muestra, creo que esto está claro, ¿no? Entonces, esos términos son los que usted tiene que saber conocer en estadística. Ahora, vamos a conocer qué son los parámetros, ¿sí? Acuérdate que hemos hablado de población y muestra, de población y muestra. ¿Qué son los parámetros? Dicen los parámetros son valores que describen las características de una población. ¿Ok? Esto vamos a verlo más adelante, como es la media, la desviación y proporción. Entonces, lo único que deseo en este momento, que sepa el concepto que es un parámetro. Un parámetro son valores, ¿sí? Que describen las características de una población. ¿Ok? En cambio, que los estadísticos son valores calculados a partir de una muestra. Entonces, parámetros son valores que resumen los datos de la población y estadísticos son los valores que resumen los datos de mi muestra. Entonces, por favor, con esos conceptos para que lo tengan presente, ¿no? Vamos a ver ahora qué son las variables. Cuando usted analiza una población, ya lo vamos a ver con un ejemplo, cuando usted analiza una población, usted tiene que analizar qué variables, qué información le puede sacar a esa población. ¿Qué información puede sacar a una población? Por ejemplo, si mi población son los estudiantes del bachillerato acelerado, ¿qué información usted puede sacarle a toda esa población? Puede sacarle la edad, peso, la estatura, el número de hijos que tiene, eh, el número de hermanos que posee, ¿sí? Cantidad de dinero que percibe mensualmente. Estas variables, ¿sí? Pueden ser variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que te expresan cantidad, edad, peso, estatura, número de hermanos que usted tiene. En cambio, hay otros tipos de variables que se lo conoce como variables cualitativas. ¿Quiénes son esas variables cualitativas? El color de ojos que usted tiene, el color de cabello, religión que practica, el género, el deporte que usted practica semanalmente, ¿sí? Esos son ejemplos de variables cuantitativas, perdón, cualitativas. Entonces, diferencia entre variable cuantitativa, que no lo tenemos aquí, ya se lo voy a mostrar, y la diferencia entre variable cualitativa, que la cuantitativa es cantidad y cualitativa es cualidad o atributo. ¿Ok? Eso debe estar claro, ¿no? Entonces, vamos a ver en este momento, estas son variables cualitativas, nominales, ordinales, y lo vamos a ver, me esperan un momentito para compartirles otra cosa por acá. Vamos a ver lo siguiente. Me esperan un momentito para compartirles, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo de lo que hemos visto, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Si están viendo, chicos, por lo menos háganme un... ¿Sí están viendo? Sí, creo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes
Vamos a hacer lo siguiente. A ver, no puedo trabajar si mueven la partecita de ahí. A ver, vamos a ver lo siguiente. Gracias, Brian. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver la población. Ya lo voy a hacer un poco más grande para que lo vean. Vamos a ver la población. ¿Sí? Hemos hablado de población. Vamos a hablar algo de muestra. Vamos a hablar algo de muestra. Muestra. ¿Sí? Y también vamos a hablar algo de lo que ya habíamos visto hace un momento, que era las variables. ¿Ok? A ver, espérenme, ¿qué pasó aquí? Ya la atiendo, Modesta. Me espera un momentito. Déjenme ver acá. Entonces vamos a ver esto de población. Vamos a ver esto de muestra. Me espera un momento. Ya vamos a hacerlo con un ejemplo. Espérenme un momentito, que algo pasa con esto de acá. Entonces, ejemplo de muestra, ¿no? Fíjense ustedes, ejemplo de muestra, podemos decir estudiantes, a ver, espérenme un momento, por favor. A ver, no podemos trabajar en este momento. Déjenme compartirle mejor otra pantalla. Déjenme compartirle lo siguiente. Déjenme buscar el documento. Me esperan un momentito, por favor, para mostrarle un documento. Este de aquí. Ya se los muestro. Este de aquí. Fíjense ustedes, fíjense aquí. Vamos a tratar los tipos de variables, lo que hemos hablado hace un momento. Fíjense lo que nos dicen. Nos dicen, indique el tipo de variable al que pertenece. Tipo de jornada. ¿Es una variable cuantitativa o cualitativa? Cuando me dice tipo de jornada, que puede ser tiempo completo o tiempo parcial, ¿sí? Esta es una variable cualitativa, porque expresa una cualidad, ¿sí? Entonces, este tipo es una variable cualitativa. Ahora, me dice, ¿es nominal u ordinal? La nominal presenta un orden. Perdón, la ordinal presenta un orden, la nominal no presenta un orden. Entonces, tipo de jornada, ya sé que es cualitativa, tiempo completo, tiempo parcial, es ordinal, ¿no? Puede ser tiempo completo, parcial o medio tiempo, ¿no? Entonces, es ordinal. El número de horas trabajadas a la semana, número de horas, 4 horas, 5 horas, eso es una variable cuantitativa. ¿Es discreta o continua? Ese tipo de variable es una variable continua, porque el número de horas no es un número exacto. Puede ser 4 horas, 4 horas y media, 1 hora, 1 hora 45 minutos. Entonces, este número de horas es una variable cuantitativa, pero continua. Estado civil. El estado civil es casado, divorciado, viudo, no casado. Esta es una variable que no expresa una cantidad, sino una cualidad. Y esa variable es una variable cualitativa. Y esta variable es una variable ordinal. Porque vamos a presentar un orden. Casado, viudo, separado, divorciado, no casado. Tipo de empleador, público o privado. Esa es una variable cualitativa. Público o privado, no me importa el orden, ¿sí? Esa es una variable cualitativa nominal. La nominal no me importa el orden. La ordinal me importa el orden. Nacionalidad. ¿Qué tipo de variable es? Es una variable cualitativa,
¿sí? No me importa el orden, es cualitativa nominal. La edad. La edad es una variable cuantitativa. La edad es una variable cuantitativa continua. Porque la edad, cuando usted le pregunta, usted dice que tiene 20 años, 30 años, pero no es que tiene 20, 30 años, sino que tiene 30 años, tantos meses, tantos días, tantas horas. El género es una variable cualitativa, ¿sí? Nominal, masculino o femenino. No me interesa el orden. Nivel de formación, educación primaria, educación secundaria, universidad, pregrado, posgrado. Entonces, esto es una variable cualitativa ordinal, porque me importa el orden. Salario por hora, eso es una variable cuantitativa, porque expresa cantidad. Y esa variable es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Usted gana 120 dólares con 30 centavos a la semana. Es continua, no es un número exacto, entero. Número de años de antigüedad en el trabajo. Tengo 4 años, 5 meses. Es una variable cuantitativa continua. Entonces, ejemplos de variables cuantitativas discretas. El número de hijos que usted tiene. Tiene 4 hijos, 2 hijos. El número de veces que usted va al cine durante el mes. 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Ok? Esos son ejemplos de variables cuantitativas discretas. Número de mascotas que usted posee en este momento. 2 mascotas, 3 mascotas. Entonces, esa es la diferencia entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa. ¿Por qué hablamos de variables? Porque vuelvo y repito, ¿no? Nosotros, cuando hacemos un estudio de una muestra. Por ejemplo, la muestra puede ser todos los estudiantes del bachillerato acelerado, ¿sí? Que usan lentes. ¿Qué información puedo sacar a, a esa muestra? Puedo sacarle el género, puedo sacarle el número de mascotas que tiene en su hogar, puedo sacarle el salario mensual que percibe, puedo determinar el número de horas trabajadas durante la semana, le puedo sacar la edad, el peso, la estatura. Esa información que puedo obtener de esa muestra, sí, son las distintas variables que podemos hacerle estadística a esas variables. Y eso es lo que le vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces, como conclusión, hemos visto qué es la población, qué es la muestra, y para sacar una muestra, yo necesito algún tipo de muestreo, ¿sí? Ahora, a esta muestra yo le puedo sacar diferente información. Esa información que voy a obtener de mi muestra son las variables. Y estas variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las variables que doy a continuación puede ser edad, peso, estatura, nacionalidad, estado civil. Son variables que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas cuando expresa cantidad. Cualitativas cuando expresa cualidad. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a ver la clase del día de hoy y vamos a recibir las preguntas de ustedes, ¿no? Me esperan un momentito, los voy a habilitar para obtener las preguntas, ¿no? Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy, hasta aquí voy a hacer la grabación y luego la grabación, ¿sí? Acepto las preguntas, ¿no? Me esperan un momentito.